De nuevo a Conversaciones Académicas. Para mí es muy grato hoy tener una gran invitada, muy reconocida, la doctora Julieta Fierro. Doctora, ¿cómo ha estado? Pues encantada de estar contigo, mil gracias por tu invitación, por este espacio tan privilegiado, muchísimas gracias. No, gracias a ti, doctora, de verdad que para mí es todo un gusto tener una astrónoma y una científica de su calidad y de su compromiso con la ciencia. Yo voy a decir algo muy corto, porque aquí se nos va toda la hora, pero voy a decir algo muy corto. Doctora, tú eres astrónoma y científica mexicana, estudiaste física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y tienes una maestría en astrofísica en la misma universidad. Fuiste directora de divulgación de la ciencia en la UNAM. Hay algunos colegios, museos, instituciones que llevan tu nombre. Has escrito más de 40 libros. Recibiste uno de los premios de tantos que has recibido, el premio Kalinga, que es uno de los premios más importantes del mundo por el tema de la divulgación científica. Y yo creo que los que nos vayan a escuchar ya van a ir a las páginas a mirar toda tu biografía. Es decir, para mí es un honor tenerte aquí en el programa, la doctora Julieta. Pues el gusto es mío y con todo gusto. Mi correo electrónico es fácil, es julieta@astro.unam.mx. Lo repito, julieta@astro.unam.mx. Y si me escriben, les puedo remitir a mi página donde hay pues un curso de astronomía en línea, libros para chicos, medianos y grandes en línea, en fin, la bola de cosas, videitos, un montón de cosas. ¿Sí? Doctora, yo quiero empezar con lo siguiente. Yo estuve investigándola, su señora madre falleció cuando usted tenía 13 años. Su padre, cuando usted estaba muy niña, la cargó para ver un cometa. Y cuando su señora madre murió, su hermanito tenía, creo que 11 meses, si no estoy mal, 11 meses, con una enfermedad que es el síndrome de Down. Y a usted la marcó eso, la marcó. Yo vi sus entrevistas y vi que habló sobre ese tema. Y ahí fueron sus inicios en la academia, su pasión por la ciencia. Quisiera que de pronto nos contara un poco más sobre ese tema. Claro que sí. Bueno, yo de muy pequeña quería ser hada porque veía tanto sufrimiento en el mundo que yo decía, si fuera yo hada, podría resolver problemas. Después quería ser cirquera, quería ser trapecista y montar en elefantes. Era cuando los circos eran diferentes a los de ahora. Pero fui a un colegio francés y siempre saqué 0 en francés, pero 10 en matemáticas. Y además, pues sucedió esto de que mi papá me levantó a ver un cometa, ya libros extraordinarios en la casa con dibujos de galaxias colisionando. Yo era mala lectora, fíjate, ya ahora estoy en la Academia de la Lengua. Pero un galán dijo que era porque tenía la lengua más bonita del mundo, no por mis aptitudes de escribir bien. Bueno, la cosa es que efectivamente cuando muere mi madre y yo tenía este hermanito que aprendía pues muy lento, pues yo aprendí a explicar de sencillo. Y en realidad él es el que me enseñó a ser divulgadora, porque pues he buscado maneras de que la ciencia sea sencilla pero inteligente, que sea lógica, que no sea memorística, que sea con experimentos muy sencillos para que se note la elegancia de las matemáticas y de la física. Ecuaciones que son transparentes, gráficas que son indicativas, en fin, la ciencia que nos gusta a los científicos. Claro, doctora Julieta. Ese es ha sido su gran aporte a través de todos estos años en la divulgación de la ciencia. Y de hecho, entre sus libros yo destaco algunos: La familia del Sol, La química del Sol, porque usted estudia astrofísica. Yo quisiera que empezáramos también hablando un poco, por ejemplo, yo he hecho esta pregunta: ¿qué diferencia hay entre un astrónomo y un astrofísico y un físico puro? Son muy distintos. Claro que sí.
Mira, el nombre astronomía viene de la antigüedad, de cuando lo único que se sabía del cielo pues era se veían las estrellas, así que se nombraron a los astros. Y por eso se llama astronomía, nombrar. Y la astrología, que tiene el nombre más elegante, pues se hizo para estas prácticas esotéricas de querer predecir el futuro, de las posiciones de los astros y que influían los humanos. Y bueno, pues se sabe que eso no tiene un sentido más que social, porque a la gente le encantaría saber qué le va a suceder. Pero poco a poco, pues la astronomía se transformó en una ciencia. Es decir, aplicamos las leyes de la naturaleza que conocemos en la Tierra al resto del universo. Así es que la ciencia moderna es la astrofísica. Ahora, hay una intersección entre la astronomía y la física. Por ejemplo, el universo aparentemente surgió del vacío. Si tú tienes una cajita y le sacas todo, que no se puede porque las paredes de cualquier caja evaporan, pero vamos a suponer que quisieras quitarle todo, quedaría ahí energía. Se llama la energía del vacío. Y esto se descubrió desde hace décadas. Se ponía Casimir espejos en el vacío, se movían, y era por estas liberaciones y fluctuaciones de energía. Y puede haber liberaciones de energía del vacío que producen partículas como la de Higgs, por ejemplo. Por eso se llama la partícula de Dios, porque viene de la nada. Bueno, pues de este falso vacío, que es como debería llamarse correctamente, puede surgir el universo. Entonces, ¿qué tienes? Energía. ¿Y qué dijo Einstein? Pues si tienes energía, la puedes transformar en materia. Y eso fue lo que sucedió en el universo temprano. La energía se transformó en materia. Lo más fue materia oscura, pero el resto fueron protones, electrones, neutrones. Y esos procesos de alta energía los estudian los físicos. Así es que la física teórica trabaja este tipo de problemas que los astrónomos pues también quieren entender, cómo era el universo temprano. Así es que, bueno, pues es que en realidad la ciencia ya es multidisciplinaria. Claro. Nos nutrimos de otras y trabajos en grupos multidisciplinarios, sí, ya no son estas disciplinas encajonadas. Y por eso es tan importante este proyecto de la UNESCO, por ejemplo, que quiere que todos tengamos educación para la vida y que podamos tener educación híbrida, de tal suerte que un chico que está haciendo una licenciatura en una universidad que tiene pocas disciplinas, pues pueda tomar cursos en otras universidades y así tener esta visión universitaria, universal del conocimiento. Y por supuesto para que nos actualicemos, porque ya la ciencia no es la que yo aprendí hace más de 50 años, ya es otra cosa. Así es que todos los adultos tenemos que seguir aprendiendo y reinventándonos. Claro, doctora. De hecho, con lo que me acabo de explicar en este momento, claro, digamos la diferencia entre un astrónomo, un astrofísico y un físico teórico son diferencias en que se especializan más en un puntico de todo el universo, o sea, del tema de estudio, pero entre ellos se apoyan. Por ejemplo, hay unos que estudian más los agujeros negros, otros estudian más el origen de las estrellas, otros estudian más la composición de los planetas. Entonces yo creo, pero tienen en común la física. Sí, pero los hoyos negros, por ejemplo, es otro ejemplo de donde la física pues está mezclada con la astronomía. Un hoyo negro es un lugar donde los objetos pesan tanto que hasta la luz pesa. Y tienen la particularidad que si se acerca un objeto extendido, pues el pedazo del objeto extendido más grande, más cerca al hoyo negro, siente mayor atracción que el otro lado. Entonces cualquier objeto al acercarse a un hoyo negro se estira y termina rompiéndose y dando vueltas alrededor del hoyo negro. Y ahí es donde entra la física de altas energías, la gravitación universal, para explicar cómo esta materia que gira en torno a los hoyos negros porque está atrapada y se va cayendo, tarda un tiempo infinito, por ejemplo, en caer al hoyo negro. Y
Porque el tiempo se dilata con la velocidad de los objetos. Y esto hace que en realidad nada termina cayendo en el hoyo negro, sino simplemente se acumula la materia alrededor del hoyo negro, y por eso se dice que un hoyo negro es como un holograma, porque toda la información de las 4 dimensiones, es decir, las 3 espaciales y la temporal, se pegan ahí en la superficie de eventos del hoyo negro, porque la física pues tiene clarísimo que la información no se destruye. Así es que este tipo de cosas, pues obviamente las han desarrollado los físicos, pero quedan perfecto para explicar los fenómenos de la astrofísica. Y así en todo, o sea, las reacciones termonucleares del interior del Sol y de las estrellas, pues las explican los físicos, etcétera. Es decir, la física es fundamental para la astronomía, y por eso todos, o la gran mayoría de los astrónomos, tenemos que estudiar física. Doctora, usted que hizo, usted que ha trabajado mucho el tema de la astrofísica y tiene varios libros sobre el Sol, uno que se llama La familia del Sol, otro la formación química del Sol. Yo tengo entendido Es la evolución química del universo. del universo. Y es un nombre desafortunado porque era el Año Internacional de la Química y decidimos ponerle ese nombre. Pero muchas personas aborrecen la química y no se ha vendido más tanto como hubiéramos querido. Esperamos que la próxima edición se llame La evolución del universo, porque es muy apasionante el universo donde vivimos. Claro que sí, doctora. Y La familia del Sol, ese es otro libro. Sí, ese es otro libro, y sí, incluye al Sol, pero también al resto del sistema solar. Hay muchos tipos de estrellas, estrellas enanas blancas, estrellas gigantes rojas, supergigantes rojas, la transformación que tienen los diferentes tipos de estrellas. Es decir, hemos aprendido mucho de las estrellas, compuestas por hidrógeno y helio, su muerte depende de cómo fue su origen. Yo quiero hacer como la pregunta en este sentido. ¿Nos falta mucho aprender de las estrellas o ya hay mucho resuelto? ¿Qué misterios hay acerca todavía de las estrellas? A ver, vamos a suponer que yo te digo, tengo aquí una cosita y te digo, a ver qué es. Pues no sabes, me dirías, no, pues a ver, déjame ver. Así es la ciencia, estamos limitados en nuestros sentidos. La verdad no existe en la ciencia, no existe. Hay teoremas matemáticos que han demostrado que la verdad no existe. Así es que lo que tiene la ciencia son conocimientos parciales. Algunas cosas muy probadas que se usan en tecnología y en innovación, por ejemplo, esas comunicaciones que estamos teniendo nosotros. Pero la verdad de las cosas, pues, es inalcanzable. Y esto es maravilloso porque cada vez que hacemos un descubrimiento en ciencia, notamos que nos faltan muchísimas cosas por resolver. Y entre más sabemos, tenemos más conciencia de que ignoramos más y más y más. Así es que el conocimiento es inacabable. Y por eso siempre va a haber trabajo para científicos, y el mundo cada vez está más internacionalizado, y todas las grandes instituciones están reclutando a los grandes talentos mundiales. Y por eso tantos astrónomos de varios países trabajan en otras naciones para aprovechar su creatividad, su ingenio, su manera de resolver los problemas. Hay verdades tentativas. Las verdades en la ciencia funcionan como, digamos que funcionan como aproximaciones a la verdad. Nos estamos acercando más a la verdad y unas teorías científicas, digamos, pulen las anteriores, como ocurrió, por ejemplo, como ha ocurrido con la teoría de Newton y con la teoría de Albert Einstein. La teoría de Einstein, digamos, es más precisa en algunos aspectos que la teoría de Newton, pero pues yo no tengo por qué decir eso porque yo no soy físico. Usted escribe un libro sobre Einstein también. ¿Qué nos podría decir acerca de eso, doctora? Bueno, lo de Einstein es fascinante, verdaderamente. Una persona que logró escribir 5 artículos fundamentales a lo largo de un año es extraordinario. Además era una persona súper curiosa, quería saber más y más, trabajó toda su vida
en proyectos fundamentales que no logró resolver, y eso le produjo mucha frustración. Pero hizo cosas prácticas. Por ejemplo, un día leyó en el periódico que una familia se había quemado porque su refrigerador de gas se había incendiado. Y entonces él y otro físico perfeccionaron los refrigeradores de ahora y utilizan un gas que se expande para enfriarse. O sea, también le importaba el bienestar de la sociedad. Claro, doctora, muchas gracias. Yo quiero hacer una pequeña acotación que Sí. para mí es importante hacerla, porque estamos conversando acá. Yo tengo mucha admiración por Einstein también. Lo he leído personalmente, digamos, el mismo pensamiento de Einstein, y de él han publicado muchísimo, y hay muchas anécdotas detrás de Einstein, el tema de que le extrajeron el cerebro cuando murió, bueno, todo lo que ha ocurrido. Pero hace poco, hace algunos años, hay una creencia de que estamos sobrevalorando mucho a Einstein, porque supuestamente una de sus mujeres le ayudó mucho en su teoría. Entonces ahí como, no sé cuál es su opinión al respecto, porque una de sus mujeres, él tuvo pues una relación amorosa pues con dos mujeres muy conocidas en la vida de Einstein, era muy buena en matemática. Entonces algunos dicen, no, es que Einstein no pudo llegar a su teoría porque realmente ella fuera la que le explicaba algunas cosas. No sé, yo quisiera ese aspecto. Einstein tiene muchas teorías y es posible que Mileva le haya ayudado a desarrollar su teoría de la relatividad. Y lo podemos poner en cosas muy triviales. Cuando Einstein y Mileva estaban estudiando física, se descubrió que la velocidad de la luz es constante. Velocidad es distancia entre tiempo. ¿Eso qué significa? Que si la distancia cambia, el tiempo también tiene que cambiar para que la velocidad, es decir, este cociente, sea constante, necesariamente. Tú tienes una ecuación, distancia entre tiempo es igual siempre a 3, vamos a poner a 1, a lo que sea. Pues quiere decir que si cambia el cociente de arriba, tiene que cambiar el de abajo. Entonces, ese fue el gran descubrimiento, que llevó a pues estas cosas de que si uno va muy rápido, el tiempo transcurre más lentamente, cuestiones de este estilo. Así es que pues sí, trabajaban en equipo, y siempre que se trabaja en equipo es muy difícil saber quién aporta la chispa a la idea. Y en general, pues quien escribe el artículo y firma en primer lugar se lleva el crédito, pero muchas ideas vienen. A ver, te voy a dar un ejemplo de cómo se han hecho los estudios de creatividad. Claro, La doctor. persona se plantea un problema y mentes muy brillantes lo que hacen es que se olvidan del problema, se van a pasear, hacen otras cosas, que es lo que hacía Einstein. Se iba a dar paseos, y tocaba el violín, iba a hacer caminatas y con novias anteriores, incluso a Mileva. Y de repente le venía la idea. Y entonces sí, se ponía a trabajar, porque no es suficiente la inspiración, tienes que trabajarla y comentarla. Y ahí también Mileva le ayudaba mucho, porque él le platicaba lo que estaba haciendo, ella retroalimentaba. Y finalmente, pues él publicó los artículos. Entonces se sometían a arbitraje y, como sabes, no siempre sus ideas fueron bien recibidas a la primera. Por eso nunca recibió el premio Nobel por la teoría de la relatividad. Lo recibió por el efecto fotoeléctrico, es decir, una cosa más aplicada, porque en su época, pues la física que imperaba era la electricidad. Se querían electrificar muchos sitios y su familia venía de ingenieros eléctricos, así es que por eso le dieron el premio Nobel, porque la teoría de la relatividad parecía pues muy extraña. Así es que yo creo que sí, trabajó en equipo con ella. Pero bueno, él tenía también sus dificultades sociales y de reconocimiento de las mujeres, pues. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. No, las feministas hubiéramos luchado por Mileva a capa, y ella nos lo hubiera hecho saber.
tú tocaste el tema del feminismo en este momento. Yo he intentado, y lo hago por convicción, no lo hago por quedar bien con nadie, sino por convicción propia. Yo he tenido acá mujeres en el programa y he invitado a varias que de pronto no han podido, pero las he invitado. Pero uno nota en la historia de la ciencia, hay una muy conocida que es Hipatía o Hipatia. Algunos dicen que, bueno, que tuvo que ver mucho un obispo cuando llegó el cristianismo a Grecia, en la muerte de ella. Y uno ve todo lo que ha ocurrido con las mujeres a través de la historia de la ciencia. Tenerte a ti, aquí en este momento a ti. O sea, yo lo que quiero es preguntarte, ¿cómo ves tú, sin ser pues estás hablando de, ahorita basta de feminismo, pero cómo ves tú el papel de las mujeres en la actualidad? O sea, ¿qué mensaje le das a las mujeres en la actualidad que quieren ingresar a la ciencia y de pronto que el hombre no quiere? La sociedad, hay veces algunas personas ven mal que la mujer esté en la ciencia. ¿Cómo ves tú ese desarrollo de las mujeres en la ciencia? ¿Cuál es tu reflexión sobre ese tema? Bueno, déjame decirte, mi generación es una generación que fue muy afortunada porque empezó a haber pastillas anticonceptivas. Es decir, finalmente las mujeres pudimos decidir cuántos hijos íbamos a tener y cuánto. También fue la época del comunismo, se pensaba que todos íbamos a tener las mismas oportunidades. Y eso fue fantástico, era la época del comunismo, amor y paz. Y hubo una revolución, la revolución de 1968. Y esa fue la oportunidad que tuvimos las mujeres de demostrar que podíamos ser las mejores. Y por eso nos esforzamos muchísimo en ser muy reconocidas, recibir los premios, etc. Ahora, ¿qué pasó? Más mujeres se unieron a la fuerza de trabajo y bajaron los salarios necesariamente. Y las mujeres se quedaron con esta idea de que tenían que ser las mejores, pero no se dieron cuenta que no tienen por qué ser las mejores amantes, esposas, mamás, saber cocinar, ser las mejores en el trabajo, tener limpia la casa y además ir al gimnasio. Entonces las mujeres modernas siempre están cansadas. Y ahora les digo, no, ya no se trata de eso. Ya hay mujeres que han probado en todos los ámbitos del conocimiento que son las mejores. El premio Nobel de Medicina se lo acaban de dar a 2 mujeres. Es decir, ya triunfamos. Ahora de lo que se trata es de ser felices. No importa si la casa está tirada. No importa si no sabemos hacerle trencitas a nuestras hijas. El chiste es buscar la felicidad. ¿Y cómo se puede encontrar la felicidad? Pues de muchas maneras, amigos, familia, pero también a través del trabajo y de los retos. Y la ciencia siempre tiene retos por resolver. Y esa transición entre tratar de resolver los retos y lograrlos es fascinante. Y esa es una fuente de satisfacción que nunca pasa. Aprender a cocinar, aprender a tocar el piano, aprender a cantar, aprender a pintar, aprender a ser buena mamá, lo que sea. Los retos alcanzables, difíciles, pero no imposibles, son los que nos conducen a la felicidad. Ahora, ¿qué drama hay con las mujeres? Pues que todo el sistema educativo y social y económico gravita en contra de las mujeres. Muchas chicas quieren tener a sus hijos cuando son jóvenes, porque es mucho trabajo tener hijos pequeños. Se enferman, no son robots, se despiertan en la noche, necesitan atención. Y las mujeres no pueden dejar de estudiar 4 años para dedicarse a los niños, ni pueden dejar el trabajo 4 años porque después ya no las admiten en los postdoctorados ni en los doctorados, y no las admiten en los puestos de trabajo. Es decir, la sociedad es sumamente injusta con las mujeres porque no está tomando en cuenta sus tiempos biológicos. Así es que muchas chicas dicen, no, yo cómo voy a ser científica, tengo que hacer licenciatura, maestría, doctorado, hacer un postdoc, y a qué hora voy a tener a los hijos cuando tenga 50 años o 45, pues a muchas les da miedo. Es decir, mientras no cambie la estructura social, no va a haber suficientes mujeres científicas para alcanzar la igualdad.
Bueno, entonces, ¿para qué queremos mujeres científicas? Porque hay problemas que los hombres no van a resolver. Te voy a poner el ejemplo súper trivial. Las mujeres ahora tienen menos hijos, entonces tienen más malestares menstruales, porque antes las mujeres se embarazaban, tenían los niños, lactaban, se embarazaban, tenían los niños, lactaban y casi no menstruaban. Pero ahora las mujeres tienen muchos más problemas en el útero por estar menstruando cada mes. Tienen muchos más cólicos. Y los hombres dicen, no, pues están en sus días, les subió la hormona, pero ese problema tan grave que aqueja a la mitad de las mujeres del planeta jóvenes, solo se va a resolver si hay mujeres en la ciencia. Y eso es un solo ejemplo de muchos que existen. Así es que mientras no cambie la estructura social, va a estar muy difícil resolver el problema. Ahora hay países más generosos. En nuestros países están las familias clánicas que ayudan a las mujeres. Hay guarderías, hay empleadas domésticas, por desgracia. Qué lástima que sea una consecuencia de la pobreza. Pero hay otras naciones donde las chicas se ven muy desesperadas. Así es que, pues hay mucho que hacer todavía. No, doctora, muy buen análisis el que está realizando. Y yo rescato mucho algo que acabo de decir. Hay que reestructurar las instituciones. Yo hace poco hablaba con una doctora en ciencia y ella le hice la misma pregunta y ella me contestaba lo siguiente: es que todo empieza desde la sociedad, desde la infancia. A una niña le regalan muñecas cuando está pues bien niñita y le regalan ollitas y, o sea, ya prácticamente le están metiendo en la mente de que va a ser ama de casa. Y al niño le regalan los juguetes interesantes, le regalan el armatodo, le regalan el carrito, los cohetes, y a la mujer le dan los juguetes como para que ella ya sepa que eso va a ser su labor en la vida. Entonces, ahí empezamos con el problema social de las mujeres en la ciencia. Pero mira, también algunos niños tienen su vocación desde chiquitos. O sea, también se han hecho experimentos de que llevan a niños y niñas donde hay juguetes y muchas veces los niños prefieren los cochecitos y las niñas las muñecas. Entonces, bueno, tampoco puedes forzar. Yo a mis hijos les compraba muñecas y jueguitos de té y jamás les interesaron. Querían las pelotas y los cochecitos y las espadas y esas cosas. Y bueno, pues yo aprendía esas cosas con ellos. Pero sí hay un prejuicio. Y por eso cuando voy a las escuelas a dar conferencias a niños, siempre pido hablar con los padres de familia, para que sepan que sus hijas sí pueden ser científicas y tener vidas plenas, interesantes, satisfactorias, que finalmente de eso se trata. Y no está peleado tener una familia y tener una profesión científica. Claro, y les toca más difícil, es mucho más duro por el tema de la crianza. Mucho más difícil, sí. Y los Difícil. hombres no pueden amamantar a sus bebés. O sea, digo, muchos quieren cooperar, pero pues no pueden. Bueno, doctora, yo quiero ir pasando un poco, está muy interesante todo lo que nos ha dicho. Hay un divulgador que a mí me ha gustado mucho, que es Carl Sagan, yo lo leí cuando estaba muy niño, pero quiero hacerle como la pregunta frente a esto. A él lo criticaba porque decía que se estaba dedicando tanto a la divulgación científica que estaba descuidando la investigación científica. Entonces, quisiera saber eso, o sea, y luego salió un argumento donde decía, no, Carl Sagan sí es científico. Él hizo estudios de la atmósfera de Venus y hizo otras aportaciones científicas. Entonces, yo quisiera saber cómo compaginar la investigación científica con la divulgación científica, porque no todo científico es divulgador, pero yo creo que todo divulgador sí tiene que ser científico. Quisiera que me hablara acerca de eso. Entonces, yo creo que el asunto Sagan, pues él rápidamente se dio cuenta, a pesar de estar en la Universidad de Cornell, tan prestigiada por su ciencia básica, que él, lo que se le daba era la divulgación. Y yo recuerdo muchas veces haberlo escuchado que lo criticaban. También hizo otras cosas de astronomía. Una vez fuimos a un congreso
estábamos los dos cuando estas sondas, se estaban planeando las sondas que finalmente llegaron a Plutón, nos hicieron firmar un póster y los dos pusimos nuestro nombre ahí en el póster, que luego se hizo microchip y se fue a Plutón. Y yo le hablé con Sara, ¿no? Y le dije que yo me robaba sus ideas, o sea, descaradamente, y me dijo, róbate lo que quieras. Era muy agradable. Y bueno, pues sí sufrió esa discriminación. Y lo mismo me sucedió a mí. Yo al principio no pude ingresar al Sistema Nacional de Investigadores por eso. Y mis colaboradores me decían, no, ¿cómo haces divulgación? Lo importante es hacer ciencia básica, te estás desperdiciando. Y yo lo que creo es que la divulgación de la ciencia sí requiere pasión, trabajo, dedicación, esfuerzo, creatividad, innovación. Pero los divulgadores hemos cometido un error muy grave que no han cometido los investigadores. Los investigadores siempre someten a evaluación su trabajo. A mí me evalúan mis alumnos, mis colegas. Cuando escribo un artículo se va a arbitraje, los árbitros lo evalúan. Cuando va uno a los congresos, los colegas te evalúan, las universidades te evalúan, el Sistema Nacional de Investigadores te evalúa. Es decir, esta evaluación continua garantiza la calidad de la ciencia. Y los divulgadores no. Ay, yo lo hice y quedó muy bien, me aplaudieron mucho, yo soy lo máximo. Pues no. Mientras los divulgadores no nos tomemos la molestia de evaluar, mandar evaluar nuestro trabajo y evaluar el de los colegas, siempre vamos a tener esa mácula. Y es una lástima porque, insisto, este proyecto, por ejemplo, de la UNESCO, de Educación para la Vida, pues lo que quiere es que toda la población tenga acceso a los desarrollos de la ciencia, por placer o por comodidad. Y bueno, pues sí es una lástima que no nos estemos evaluando. Respecto de quién debe hacer la divulgación, fíjate que también se han hecho estudios. Cuando yo era directora de difusión de la ciencia de la UNAM, por ejemplo, trabajamos en un libro basado en estudios norteamericanos, donde dicen que quién debe hacer divulgación, si los periodistas o los científicos. Y la gran conclusión es que deben ser grupos, porque los científicos no siempre pueden aterrizar el conocimiento y los periodistas no siempre saben suficiente ciencia. Entonces, lo ideal es que un científico que tenga dificultades en comunicar puede trabajar con un divulgador. El mismo Hawking se dio cuenta cuando escribió su primer libro, pues porque la gente no lo había leído, porque faltaban 65 páginas a la primera edición, 100,000 ejemplares, y no tuvo ni un solo reclamo. Entonces, él mismo tuvo la modestia de decir, no, pues tengo que colaborar con alguien que sí sepa aterrizar el conocimiento. Así es que a lo mejor son multidisciplinas y ahora es la manera moderna de trabajar. Personas de todos los géneros, de muchas disciplinas juntas, porque de esta manera se pule mejor el conocimiento. Ahora hay gente muy talentosa que sí puede ser un periodista, un comunicólogo y hacer muy buena divulgación de la ciencia y viceversa. Claro, lo ideal quizás sería que el que haga divulgación de la ciencia sea científico también. O sea, pongo el ejemplo tuyo, pongo el ejemplo de Carl Sagan, pongo el ejemplo de Stephen Hawking y termino pues con alguno, pongo el ejemplo de Michio Kaku. Ustedes cuatro son científicos y los cuatro son muy buenos divulgadores también. Y Miguel Alcubierre, el que tuviste tú en tu espacio, es espléndido divulgador. Además es tan elegante, su tema de investigación es tan exquisito y es fantástico. Y es muy serio, en fin, le da este toque de elegancia a lo que hace extraordinario. Y es un súper científico que hace una física dificilísima. Claro, no, usted Miguel y tú, Julieta, me han tenido asombrados en este programa por la manera de decir. Yo no me acuerdo el nombre de esta falacia, pero no necesariamente lo que es sencillo le quita profundidad a las cosas. Es decir, divulgar la ciencia de una manera asequible a los demás, a los niños, a los adolescentes,
no le quita profundidad a la ciencia. A mí no me parece que le quite profundidad y creo que es muy importante la divulgación. Yo lo digo en mi caso personal, yo me interesé por la ciencia porque leí textos de divulgación científica. No soy científico, yo estudié filosofía y me enfoqué en filosofía de la ciencia, pero digamos, tengo un conocimiento de la ciencia, digamos, muy panorámico, pues ustedes son los investigadores, pero pienso que el mundo necesita muchísimo más de ciencia. Tú que mencionas a Miguel Alcubierre y quisieras también escuchar tu respuesta, le voy a hacer la misma pregunta que le hice a él. Es que hay muchos políticos en nuestros países latinoamericanos. No quiero pues mencionar acá nombres, pero voy a decir esto acá. Desde México hasta Argentina, digamos, toda Latinoamérica. No hay como un buen apoyo a la ciencia. Ven la ciencia, algunos ven la ciencia como algo ahí, investigadores cerrados, y yo le decía a Miguel y te digo a ti, ¿cómo hacemos para que estos políticos que tenemos realmente se invierta en ciencia en nuestros países? Sí, quiero escuchar tu respuesta. Pues yo veo el problema difícil. Yo me di clarísima cuenta ahora con la epidemia de COVID, cómo a muchos funcionarios les costaba trabajo entender esto de la curva de la pandemia. Para los científicos una gráfica es así súper elegante, pues una línea te explica muchísimas cosas. Y ahí me di cuenta que habían tenido profesores de matemáticas que les enseñaban de manera memorística, no entender la elegancia y la simplicidad de la ciencia. Tampoco entendían por qué la vacuna tardaba tanto en salir. No se dan cuenta que la ciencia avanza y retrocede, y se equivoca y aprende de sus errores y vuelve a avanzar, como que querían certezas inmediatas. Y también ahí me di cuenta que no entendían el quehacer de la ciencia. Ahora, creo que hubo dos avances y habrá más. Uno es cuando muchas naciones se volcaron a tratar de resolver problemas como los de ventiladores que no existían y eran necesarios. Y empezaron los investigadores a trabajar con la industria y fue evidente la importancia de su colaboración. Y ahora que estén listas las vacunas, creo que también es un gran ejemplo de cómo, si se apoya la ciencia realmente con estas cantidades estratosféricas de recursos, sí pueden resolver problemas fundamentales para la humanidad. Y ojalá esta sea una llamada de atención para nuestros países, porque nosotros tenemos que resolver nuestros problemas. No podemos esperar que alguna comunidad internacional los resuelva, y cada una de nuestras naciones tiene sus particularidades. Pero yo creo que si nos uniéramos los países latinoamericanos, podríamos unir fuerzas y tener mejor ciencia, mejor tecnología y por tanto mejor innovación. Y esto permitiría pues salvar al medio ambiente que estamos destruyendo de manera tan terrorífica. Y los científicos sentimos que la única respuesta para esto es la innovación, crear artículos como los teléfonos celulares, que son ligeros, relativamente accesibles, consumen poca energía y son multifuncionales. Y ese es el tipo de soluciones que propone la ciencia para no seguir saqueando a la naturaleza. La otra es tener pocos hijos, pero pues nos encanta el chaca-chaca, así es que eso es muy difícil. Doctora, claro, usted nos acabó de mencionar, claro, necesitamos en nuestros países muchísima ciencia y buena ciencia, y como usted decía, pues la ciencia avanza, retrocede, porque se está puliendo constantemente. Hay gente que no conocía a Alcubierre, hay gente que no te conocía a ti aquí en Colombia y en muchas partes de Latinoamérica. Yo pienso de que tenemos que seguir con este tema de la divulgación. Claro, hay poca confianza. Por ejemplo, la revista mexicana de astronomía y astrofísica se llama así porque trató de ser la revista latinoamericana, pero no había manera de que las otras naciones transfirieran recursos muy pequeñitos para entre todos pagar la revista. Ahora ya es la revista latinoamericana porque pues publican todas nuestras naciones ahí, pero sí hay mucha burocracia de por medio, como que no hay confianza entre nosotros. Y eso es algo que tenemos que trabajar y que recobrar.
Y la única manera es con ejemplos de éxito. Cuando logremos tener ejemplos exitosos de colaboración y de solución de problemas locales, yo creo que es cuando se va a fortalecer la ciencia. Y también tenemos que fortalecer la educación básica. Que la ciencia sea interesante, que no sea la ciencia memorística antigua, sino que sea ciencia que tiene que ver más con la vida cotidiana y que sea lógica, transparente, entendible, no memorista. Doctora, con eso que acabo de decir, me asalta una inquietud. Hace poco leí un artículo que decía una profesora de física, no me acuerdo en este momento el nombre de la profesora. A mí se me olvidó resolver una ecuación, a mí se me olvidó dividir cifras grandes con... se me olvidó hacer esa división, yo ya utilizo la calculadora. No sé si me entiende más o menos lo que le quiero decir. Hay veces se olvidan las operaciones básicas por utilizar los aparatos electrónicos. Sí, pero el chiste es entender el concepto. ¿Para qué te aprendes la tabla de multiplicar del 7? Si entiendes que multiplicar 7 por 7 es sumar 7 veces 7, pues ya no necesitas aprenderte la tabla de multiplicación de memoria. La idea es entender el concepto, la idea general, y mejor usas tu memoria para aprender palabras que te permitan leer y entender conceptos complejos. Es lo que tú haces, tú entiendes las palabras y las manejas para formar problemas complejos y reflexionar sobre ellos. Mejor usa tu memoria para eso, yo digo, no para memorizar cosas, no tiene ningún sentido. Claro, o sea, te pongo otro ejemplo, doctora. Digamos, si yo le digo a un estudiante, ¿cómo se resuelve una ecuación de segundo grado con dos incógnitas? Entonces el estudiante ya sabe el método. Voy a resolverlo por método de determinantes, o voy a utilizar otro método para resolver esa ecuación, o voy a utilizar la fórmula de la ecuación cuadrática. Entonces yo digo, ¿y será que al estudiante le sirve saber eso de memoria? Sería la misma respuesta, doctora. Sí, si entiendes de qué se trata, pues vas y buscas el resultado y ya no tiene sentido. O sea, cuando entiendes el concepto, ya la aplicación debe ser sencilla. El chiste es entender de qué se trata, qué llevó a las personas a llegar a ese magnífico descubrimiento, para qué sirve. Muchos alumnos abandonan la escuela porque sienten que no les sirve para nada, porque no se hace en las clases de matemáticas en particular una introducción. Miren, les voy a enseñar esto porque es útil para esto. Después, desarrollar y sí, pues resolver ecuaciones cuadráticas hasta que les salgan y entiendan el concepto. Después concluir. ¿Qué aprendiste? ¿Cómo te funcionó? ¿Por qué es importante? Pero eso no se da, se omiten la introducción y la conclusión y se queda simplemente la parte memorista. Es terrible. Doctora, ¿qué relación puede tener la ciencia con la ética? ¿Hay alguna relación o son cosas muy distintas? No, es importantísimo, es importantísimo. Bueno, tú imagínate que cuando se logre clonar humanos, decide un país hacer ejércitos de seres supervalientes que estén dispuestos a morir por los demás. No, pues sería terrible, ¿no? ¿Dónde está la frontera en la bioingeniería? O voy a venderles semillas a tal país de mis cultivos, pero toda la vida van a tener que comprar mis fertilizantes y mis matahierbas, que aparte son cancerígenos. Bueno, pues eso no está bien. Es importantísima las comisiones de bioética. Y ahorita también van a llegar las vacunas. ¿A quién hay que vacunar primero? Bueno, muchas personas dirían, no, pues a los médicos. Y después dirían, bueno, a las personas vulnerables. Pero ¿quién es más importante, el viejito o la señora embarazada? ¿Son dos vidas o una? Entonces, claro que se necesitan comités de bioética. Es fundamental. Yo te hice la pregunta, doctora, por lo siguiente. Yo en algunas ocasiones he dicho lo siguiente. La bomba atómica para mí es un arma espectacular
para mí. En términos científicos, en términos tecnológicos, es un arma espectacular. Pero otra cosa es la aplicación de esa herramienta. Entonces, por eso te hice la pregunta. Una cosa, digamos, es la ciencia y otra cosa es la aplicación de la ciencia. Yo puedo tener un cuchillo muy sofisticado acá para cortar la carne, para cortar los alimentos cuando hago el almuerzo. El cuchillo es una herramienta que utilizamos, pero yo no haber matado a nadie en la vida. Entonces, claro, esa relación debe existir, pero también hay que entender que una cosa es la ciencia y otra cosa es la ética. ¿Estarías de acuerdo conmigo? Eso pasa con cualquier constructo humano. La palabra se puede utilizar para crear, pero también para ofender y destruir a personas con la palabra. Así es que, sí, cualquier constructo humano tiene ese problema. ¿De qué sea? Yo te voy a hacer una pregunta que no sé si te la habrán hecho. Yo vi muchas conferencias tuyas, que no me he leído todos tus libros, me encantaría leerlos y que los tengamos acá en Colombia. Pero esta pregunta me parece muy importante y está relacionada con lo que acabaste de decir y con lo que hemos venido hablando. Yo tengo acá, por ejemplo, un cohete. Tengo el Space, tengo los mejores cohetes, estamos pensando en llegar a Marte, en terraformar Marte, en llegar a las lunas de Saturno, en salir del... Bueno, listo, vamos a terraformar otros planetas. Pero me surge esta inquietud. Ahora, yo pregunto esto porque trato de ser un pensador panorámico, pero hay veces no hemos resuelto los problemas en la Tierra. Es decir, yo, por ejemplo, las guerras que hay en el África, las hambrunas, gente muriéndose de hambre, las desigualdades que tenemos en el planeta. Es decir, por eso me parece una pregunta muy profunda esta que te voy a hacer acá, doctor. No hemos resuelto nuestros problemas y ya estamos pensando en irnos del planeta invirtiendo miles de millones de dólares en naves espaciales. Carl Sagan una vez también escribió algo parecido. Dijo, ¿será que resolvemos primero nuestros problemas o nos dedicamos a los viajes espaciales? Y Neil deGrasse Tyson también ha hablado del tema. Bueno, ¿cuál es tu idea frente a eso? ¿Cuál es tu percepción de ese tema? Te voy a cambiar la pregunta. ¿Por qué las naciones tan poderosas invierten en ciencia básica? ¿Por qué construyen el acelerador de partículas? ¿Quién quiere saber si existe la partícula de Dios? ¿Y para qué mandan cohetes a la luna? ¿A quién le importa? Pues es que los gobiernos poderosos saben que todo gran proyecto enormísimo involucra creación de nueva tecnología. Y la tecnología produce innovación. Los pañales desechables que solidifican la orina existen gracias a los astronautas que necesitaban buenos pañales cuando salían al espacio. 7 horas fuera de la cápsula necesitaban evacuar. ¿O por qué existen estos tenis tan flexibles y tan cómodos? Pues por los astronautas. ¿Y por qué los paquetes de papitas tienen esa cuña para poderse abrir? Porque los astronautas les mandaban esta comida deshidratada y no podían abrir los paquetes. Es decir, la cantidad de innovación que implica ir a Marte implica robots que puedan hacer cirugías a distancia, implican pruebas médicas. Si va un astronauta a Marte, se tiene que quedar 2 años ahí, porque solamente Marte y la Tierra están cerca cada 2 años. Es decir, tienen que sobrevivir 2 años. Entonces hay que cultivar cosas en Marte. Ya desde ahora se está haciendo simulación de Tierra, tanto de la Luna, bueno, de polvo, tanto de la Luna como de Marte, enriqueciéndolos con bacterias terrestres para poder cultivar cosas en ambos puntos. Eso va a mejorar los desarrollos agrícolas en la Tierra, en tierras sumamente pobres, aprovechando las sustancias que tienen y las que carecen. Es decir, la ciencia básica, el CERN, produce tal cantidad de tecnología que esa eventualmente llega a nosotros. ¿Por qué hay Waze? ¿Por qué hay Waze, posicionador global? ¿Por qué saben que la gente se está moviendo mucho y por eso se reparte el COVID? Bueno, porque Einstein dijo, si chocan 2 hoyos negros, bueno,
si hay una perturbación gravitacional, se van a producir unas ondas gravitacionales que van a viajar por el espacio y van a deformar a la Tierra. ¿Y qué hicieron los científicos? Pusieron unos cohetitos, unas satélites, para ver si llegaba la onda gravitacional y los satélites se movían. ¿Y qué pasó con ese experimento? Falló. No se pudieron medir las ondas gravitacionales, pero se perfeccionaron los posicionadores globales y por eso tenemos Waze. Entonces tú dices, ¿valió o no la pena el experimento fallido de la ciencia? Pues claro que valió la pena, siempre y cuando la ciencia transfiera su tecnología a la industria. Y eso es algo que nuestros países no saben hacer. Hay desconfianza entre la ciencia y la industria, se siente que unos se van a aprovechar, los investigadores sienten que los industriales los presionan, que les roban sus ideas, y no, hay que aprender a colaborar, porque solo así vamos a resolver nuestros problemas. Y por eso tenemos que seguir colaborando con estos inmensos proyectos multinacionales que parecerían impropios, dada la situación del planeta. Claro. Mira, regreso a mi pregunta, a mi comentario del principio. ¿Yo por qué quería ser hada de niño? Porque veía las injusticias horrorosas del mundo y me siguen doliendo. Entonces no me duele lo que tú dices, las guerras en África, las hambrunas, los migrantes. Claro que me hiere y me duele ver los pobres en la calle, pero cada quien se hace bien su trabajo y hace cosas interesantes con honestidad, como haces tú, pues eso es lo que va a llevar a la humanidad a mejorar. Los filósofos son fundamentales. Gracias, doctora, por ese comentario. Gracias por eso. Yo hace poco dije en una clase que tuve y los estudiantes se quedaron aterrados cuando yo dije eso al principio. Voy a empezar esta clase diciendo esto. Entonces yo les dije, la salud ha mejorado muchísimo. Les dije yo así. Profe, ¿usted cómo? Y les expliqué. El desarrollo de la salud ha sido impresionante. Antes, es decir, si esta pandemia hubiera ocurrido hace 200 años, 300 años, esto hubiera sido una catástrofe. Pues, una cosa impresionante. De hecho, algunos datos que estaba investigando, solamente de viruela, puedo estar equivocado, recuerde que estamos hablando de ciencia y en la ciencia no se puede equivocar. De viruela supuestamente murieron 300 millones de personas. Una cifra pues escandalosamente grande. Del COVID llevamos como 1,5 millones, si no estoy malo, casi 1,5 millones. Entonces, en ese sentido, yo sí apoyo el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y yo pensaría que el problema es no de la ciencia, sino de lo que tú decías ahora, de que tenemos que estar más unidos como países, formar mejores comunidades, pensar en el bien de la humanidad. A mí me trae en este momento a colación, porque tú has escrito pues tú conoces todos estos temas. Por ejemplo, yo me pongo a pensar en la disputa que hubo entre Newton y Leibniz, que los dos pues eran prácticamente como enemigos. Y han existido enemigos científicos que han peleado entre ellos. ¿Y por qué no se unen? Porque no nos unimos más y pensamos más que estos desarrollos tecnológicos nos ayuden como humanidad y que nos ayuden también a salir de la pobreza y demás cosas que ocurran en el mundo. Era solamente un comentario. Yo no sé si de pronto quisieras agregar más al respecto, doctora Julieta. No, pues tienes toda la razón. O sea, es inadmisible que haya injusticias en esta época. Ahora, esto ha avanzado la medicina, pero eso también trajo problemas, porque se mueren menos niños, hay mucha más humanidad, los viejitos estamos vivos todavía y nos morimos de enfermedades terribles como el cáncer, nos da demencia senil. Así es que resolvemos un problema, pero creamos más. Exactamente. Hay proyectos muy ambiciosos que dicen que yo me leí hace poco un libro, bueno, también es un divulgador, ninguna, pues, y es un historiador que se llama Yuval Noah Harari y sacó un libro que se llama Homo Deus, y él decía ahí, pues citando a muchos científicos, más que todo de compañías de Google y de Facebook,
que va a llegar un momento en que el ser humano va a poder llegar a vivir 150 años o 500 años. Y bueno, entonces yo me ponía a pensar mucho en esto. ¿Tú qué piensas de esos desarrollos científicos? ¿Qué piensas del transhumanismo? ¿Qué piensas de coger el cuerpo humano y transformarlo? ¿Tú estás de acuerdo con esto o qué piensas? ¿Cuál es tu idea? Nunca he pensado en eso, pero yo he estado en varias, bueno, siempre estoy en la batalla por las diferentes justicias. De joven, por supuesto, estuve a favor del aborto, porque sí veía que los niños no deseados eran pues muy difíciles de manejar. Y ahora pues estoy luchando por el derecho a la muerte digna, porque sí me duele el sufrimiento de muchas personas mayores que las mantienen vivas, aunque ya no tengan posibilidades de recuperarse. Así es que no, nunca he pensado en esto que estás diciendo, pero sí he pensado en el derecho a bien morir. Esta pregunta muy personal. Uh-huh. Hay veces algunos científicos callan, otros lo dicen explícitamente, otros son ambiguos. Uh-huh. ¿Cuál ha sido tu posición? México es un país muy religioso y en general Latinoamérica es un país muy católico, casi toda Latinoamérica. Uh-huh. ¿Cómo ves esa relación tú entre la religión y la ciencia? Ay, mire, es súper interesante. Bueno, a mí en particular ninguna religión me cae bien, porque eso de que minimicen a las mujeres y crean que el sufrimiento es una maravilla, pues me parece que no. O sea, yo estoy a favor de las mujeres. No hay un mandamiento de respetarás a tus hijos, por ejemplo. Cosa que me parece horripilante, porque los niños maltratados y las niñas violadas, pues sí sufren mucho, debo decirte. Y tampoco hay respetar la naturaleza, en fin, faltan un montón de mandamientos. Yo lo único que dejaría como está es no desearás a la mujer de tu prójimo, porque no está el de no desearás al hombre de tu prójimo, ¿no es cierto? Esa sería la única que no cambiaría, la dejaría. No, no, pero sí, no, no me agradan las religiones existentes. Yo pienso que hay que modificarlas o crear otras que sean pues más modernas para incluir más preceptos. Pero ya en serio, pasó una cosa maravillosa. La Unión Astronómica Internacional le pidió al Vaticano que se reconsiderara el juicio de Galileo, porque se le había excomulgado y bueno, finalmente se sabe que la Tierra sí se mueve, no solo alrededor del Sol, hacia el centro del cúmulo de Virgo a 3.600 kilómetros por segundo. Y fíjate que el Vaticano dijo sí, cómo no, y nos abrieron los archivos del Vaticano. Nos regalaron libros de Galileo, libros sobre América, con dibujos de las plantas, bueno, ilustraciones de las plantas, los animales de nuestro continente que eran de Galileo, escritos de él, bueno, hasta un dedo petrificado, bueno, momificado, nos lo dieron una copita y pudimos poner una exposición de Galileo. Y el libro de actas donde se tuvo que retractar y ese lo pusimos en una vitrina con traducción a los diferentes idiomas para que uno pudiera leer cómo se retractó Galileo, pero pusimos un lugar para hincarte, para que tuvieras que retractarte hincado y sintieras el horror, ¿no? De tener que renunciar a tus ideas. Pero esto es anecdótico, pero lo más importante fueron las declaraciones. El Vaticano en primer lugar dijo que no se había condenado a Galileo, que solo se le había acusado de malinterpretar la Biblia. Entonces, en paz con el asunto Galileo. Y además, el Vaticano dijo que respetaba el quehacer de la ciencia. Y por supuesto, los científicos dijimos que respetábamos las creencias de las personas. Y esto es lo más importante, el mutuo respeto. Así es que no hay problema entre la ciencia y la religión, y en particular la católica, cero problema. Claro. Uno puede respetar así no comparte algunas ideas, pensaría yo. Claro, y además uno tiene que reconocer el bien que hace la religión, da esperanza, son muchos beneficios, el arte de las religiones son innegables, el aporte de la cultura al arte, de la religión a las artes, bueno, es las catedrales, los murales, bueno, nuestros países tienen una riqueza
que viene de la iglesia inmensa. Doctora, yo anoche, antes de acostarme, lo último que leí fue un texto tuyo. Me impactó. Se llama, ya te voy a decir qué texto, ya te voy a decir para que te acuerdes. Se llama Imaginar un caracol. Qué texto tan bellísimo. Gracias. Qué texto tan hermoso. Y ese texto fue porque fue tu discurso cuando ingresaste a la Academia Mexicana de la Lengua. Y también eres miembro de la Academia Española de la Lengua. Esa relación con el lenguaje, el uso de las palabras, la manera que lo dices, espectacular. Háblanos un poco acerca de eso, del lenguaje en la ciencia, de cómo las palabras dicen tantas cosas y nos evocan tantos pensamientos y nos incluyen también. Pues mira, la ciencia tiene una lengua franca que es el inglés, y esto ha facilitado muchísimo las colaboraciones internacionales entre científicos. Pero hay unos movimientos muy fuertes en todo el mundo de que también haya ciencia en las lenguas nacionales y muy en particular en las lenguas indígenas. Que los saberes de nuestras poblaciones no se roben, que puedan tener derecho a opinar y a expresar sus descubrimientos en sus lenguas. Así es que, pues no sé qué va a pasar en el futuro cercano. Al menos ahora se está revisando la Constitución mexicana y por supuesto viene una parte muy importante de fortalecer la lengua española, el español, el castellano, que es nuestra lengua, que es lo que nos permite comunicarnos, es importantísimo darle su peso al idioma, pero también darle su espacio a las lenguas. En México todavía se hablan 64 lenguas nacionales, así es que estas se tienen que registrar, si es posible, poner por escrito las que existan y además preservarlas, que haya profesores bilingües en las escuelas, porque la lengua te marca la manera de pensar y aprender a pensar en otra lengua entorpece la manera de entender las cosas. Y claro, lo ideal es que las personas sepan varios idiomas, incluyendo la música y el cómputo, en fin, toda esta riqueza de la comunicación humana, el arte. Bellísimo el texto que voy a recomendar acá muchísimo. No sabes por qué lo escribí, porque imagínate entrar a la Academia de la Lengua con todos los grandes escritores y literatos, y esta señora, ¿qué iba a decir? Y pues pensé en la cosa más abominable posible, que es un caracol baboso, aguado. ¿Quién va a escribir de eso? Y por eso elegí eso para autoprotegerme del impacto de tener que leer un texto en la academia. Pero te salió bellísimo ese texto, te felicito. Otra pregunta, quiero que se relaje un poquito, respire profundo, doctora. Voy a beber agua, a ver si me puedo relajar. Tranquila. ¿Cuál crees que es el sentido de la vida? ¿O crees que la vida tiene un sentido? Ay, mira, no lo sé, no sé, yo creo que no. No, yo creo que somos producto de la evolución y que somos una casualidad. ¿Qué quieres que te diga? No tenemos nada superior ni especial, y menos ahora que se han descubierto tantos mundos fuera del sistema solar, tantos mundos parecidos a la Tierra con agua. Bueno, mundos increíbles, hay mundos cubiertos de lava con diamantes en el interior, imagínate. En fin, hay tal diversidad en el universo que yo francamente siento que no somos nada especial, no tenemos por qué ser superior a un perro o a una mariposa, ¿no? Yo creo que somos producto de la evolución del universo y somos buenos, somos muy afortunados porque podemos pensar, reflexionar, tenemos esta mente con estas redes neuronales y estos sistemas que nos permiten pues pensar y reflexionar sobre nosotros mismos, pero así de que haya una razón de ser,
pues yo no creo, pero yo respeto a las personas que reflexionan sobre eso y han llegado a conclusiones muy interesantes. Sí, claro, no, yo también. Es una pregunta que me gusta hacer. Me gusta hacer ya casi, pues digamos, como en las postrimerías del programa. De todo lo que hemos hablado, y aquí nos podríamos quedar muchísimo tiempo, pero la idea pues no es cansarnos acá. Pero estoy contento mucho contigo. Gracias. Yo Eh, también estoy contenta de conocerte, Jaime. No Muchas sabía gracias. quién me iba a topar, pero ha sido fantástico conocerte. Además nos tienes que platicar de tu cuadro tan bonito. Uno de un mural en un museo de ciencias. Sí, es un cuadro que yo dibujé hace muchos años. Yo te puedo enviar una copia del cuadro. Se titula Breve Historia del Universo y el Hombre. Y tienes que mirarlo con detalle. Tiene muchas disciplinas el cuadro. Yo me demoré un año para hacer ese cuadro. Entonces yo te lo envío. En toda la mitad del cuadro está el cerebro humano y los 4 ácidos nucleicos. Pero no hay que hablar más del cuadro porque la invitada eres tú. Profesora Julieta, voy a darle completa libertad, alguna reflexión a todos los que nos van a escuchar, algún tipo de educación de lo que hayamos hablado, de un tema que de pronto hayamos pasado por alto. Pues yo he cometido muchos errores en mi vida. Uno fue pensar que el matrimonio era tener la casa limpia, cocinar, cuidar a los hijos, en fin, saber bordar, tejer, todas esas labores. Y me pasó por alto que lo importante es ser felices. Así es que yo invito a las personas a que dediquen tiempo a buscar la felicidad. Y esa puede venir de muchas maneras diferentes. Una es a través de los retos, como les decía. También les quise decir que el peor error que he cometido en la vida académica es creer que sabía. Yo era buena en matemáticas y pues, yo estudiaba, pensaba que era evidente todos los resultados de las matemáticas. Y un día no saqué 10 en un examen de matemáticas y no lo podía creer. Es porque dejé de estudiar. Fue una estupidez. Así es que yo creo que nunca hay que creérsela, hay que ser humilde y que siempre hay cosas que aprender. Y también les quiero decir que cuando estoy deprimida, porque ahorita pues con la epidemia de repente vienen las tristezas por el encierro, por la cantidad de trabajo, que yo no estaba acostumbrada a estar limpiando mi casa y haciendo de comer y tantas maravillas que hace la empleada doméstica. Y pues estoy cansada y a veces estoy triste, pero ¿qué hago cuando estoy deprimida? Tomo un libro de matemáticas recreativas y lo leo. Y me quedo tan deslumbrada por la mente humana que se me olvida la tristeza y ya recupero la felicidad. Qué bonita esa reflexión, doctor. Yo voy a hacer un comentario tuyo ya como para ir cerrando. Eh, Enumerados, no me gusta numerar, pero voy a hacer los enumerados. Primero, esa cordialidad con que me contestaste. De una me dijiste, te acepto en el programa, acepto gustosa estar en el programa. Lo otro, la cordialidad, la manera en que divulgas la ciencia, en que enseñas. Por ahí leí algo también que decía que tú eres muy didáctica, que te gusta mucho el circo, te gusta mucho muchas cosas. Para que llegue la ciencia a las demás personas. La alegría que irradias. Eso fue, digamos, los temas que tratamos. Eso fue lo que más me llamó la atención de estar contigo acá en este programa. Yo le agradezco muchísimo, doctora Julieta, y ojalá que nos podamos ver más adelante también, que venga a Colombia. ¿Usted qué parte se ha venido a Colombia, doctora? Pues iba a ir, tenía una invitación de Maloca, de Museo de Ciencias, pero pues cayó la pandemia encima. Pero bueno, cuando me vuelven a invitar, encantada voy. Siempre que he estado en Colombia he estado feliz. Alguna vez me invitó el Fondo de Cultura Económica cuando inauguraron ahí una biblioteca, estuve encantada.
una loca me ha invitado, en fin. Así es que cuando reciban invitación, nos vemos en vivo y en directo. Ojalá que venga Pereira. Ojalá. Esta ciudad Me pequeña. fascinaría. Debe ser un sitio muy interesante. Claro que sí. Y se No, debe comer rico. sí. Doctora, yo le agradezco muchísimo por todo. Y a ti, que la vida te trate bien. Te Muchísimas mereces lo máximo porque eres realmente encantador. Espero que pronto recibas la vacuna y que las personas que quieres y aprecias estén bien y que pronto disfrutes más la libertad que nunca antes. gracias. De nada.